días, ¿cómo están estudiantes? Estoy compartiendo mi pantalla. Sí, doctora, buen día. Bueno, vamos a continuar. Tal vez hacer un pequeño resumen en relación a lo que hemos hablado sobre los pasos que sigue cada uno de los sustratos gluconeogénicos, y de inicio hemos hablado sobre el ciclo de Cori, que en este caso comprende la producción de lactato a partir de eritrocitos en el músculo en ejercicio intenso principalmente, es decir, que se está llevando a cabo la gluconeogénesis, ¿no? En los eritrocitos, porque no tienen mitocondria y es la vía que soporta a estas células, y en el músculo porque el ejercicio intenso está generando hipoxemias, y en hipoxemia se bloquea la cadena, se bloquea el ciclo de Krebs, y esto va a activar solamente la producción de energía a través de la vía glucolítica, y el producto para transformar piruvato en lactato hace de que en esta reacción la enzima lactato deshidrogenasa transforme el NAD reducido en NAD oxidado para que siga alimentando la vía glucolítica. Entonces el lactato que se genera en esas situaciones va a ir a hígado, y ya hemos explicado a través del Cori, este sustrato produce glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. También hemos hablado de los aminoácidos gluconeogénicos. Hemos explicado que hay varios, pero dentro de estos principalmente la alanina, la glutamina, le sigue el aspartato. ¿Por qué? Porque esos a través de los procesos de transaminación se generan y van a producir, como ya hemos explicado en la clase anterior, glucosa, ¿no? Siempre en el hígado o en el riñón, que también se lleva a cabo, ¿no? Y la otra fuente, y sobre todo en los gorditos, tenemos bastantes triglicéridos, ¿no? Y en los diabéticos principalmente, sabemos muy bien que en los diabéticos hay baja insulina. En el primer caso no hay producción, que es de tipo 2, diabetes de tipo 2. En el segundo tipo de diabetes, que es la diabetes de tipo 1, no hay producción de insulina. En la de tipo 2 hay, pero hay defectos en el receptor principalmente, por tanto, si esta no funciona, ¿qué se está activando? La lipólisis, ¿no? Cuando hablamos de lipólisis es la degradación de los triglicéridos de nuestras grasitas que se acumulan en el tejido adiposo. Para esto se activa el glucagón, que hace que active a la lipasa sensible hormona, y esa está estimulando la lisis de estas moléculas de almacenamiento y generando ácidos grasos. Y si sale queda un diacilglicerol, sale nuevamente el segundo ácido graso monoacilglicerol, sale el tercer ácido graso, y el producto es el glicerol más 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos van a entrar al ciclo de Krebs a generar energía en el lugar de la glucosa, y el glicerol, a través de reacciones, en este caso, en el hígado tenemos la glicerol-sinasa, es el tejido que tiene esa enzima. Directamente transforma el glicerol en glicerol 3-fosfato, y el glicerol 3-fosfato, no olvidemos que esto se está llevando a cabo en el citosol, y el glicerol 3-fosfato por una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a ir a transformar, como vemos acá en la reacción, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa está transformando el glicerol en hidroxiacetona, esa triosa que es parte de la vía glucolítica. Y sabemos muy bien que para producir una molécula de glucosa de 6 carbonos necesitamos 2 hidroxiacetonas, entonces, porque esta triosa tiene solamente 3. Y se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, y esas dos a través de la aldolasa, porque esta enzima hace reacciones reversibles en la glucólisis, podemos revertir esa vía, y el producto de esto es la glucosa, ¿no? Entonces, glicerol, ¿en qué se está transformando?
entra a la vía glucolítica y el producto es hidroxiacetona y esto va a ir a ser gluconeogénesis. Entonces, repito algo importante, que en los gorditos la hiperglucemia se está generando porque se ha visto que en el organismo el que más produce glucosa es el glicerol. Y en los diabéticos, porque si no hay insulina, pues se va a activar esta vía sin control, la lipólisis, y eso va a generar mayor liberación de glicerol y esto va a estimular este proceso de gluconeogénesis, mayor producción de glucosa. Otro sustrato que también es gluconeogénico es el propionato. Propionato viene de varias fuentes. Deriva de la degradación de ácidos grasos de cadena impar. También viene de la oxidación de, en este caso, isoleucina. El aminoácido isoleucina, al degradarse, produce propionato. Y el colesterol, en ese proceso de eliminación que hace en el hígado, también la cadena lateral de este genera el propionato. Entonces viene a partir del colesterol, de la isoleucina y de los ácidos grasos. Y esta molécula, en ese proceso de transformación, se transforma en succinilcoenzima A, que es parte del ciclo de Krebs. Es un intermediario, por eso decíamos los intermediarios del ciclo de Krebs son gluconeogénicos, ¿no? Y esta molécula va a ir a incrementar los niveles de oxalacetato, eso inhibe el ciclo de Krebs y oxalacetato sale como malato, como ya hemos explicado, a hacer ese proceso gluconeogénico. Esta molécula en el primer paso necesita activarse y eso va a permitir que se una a la coenzima A través de una acilcoenzima A sintasa. Esta reacción usa bastante energía. Si nosotros observamos, el ATP se está transformando en ANP. Por tanto, el gasto en esta reacción es de 2 moléculas de ATP. Necesita como cofactor magnesio. ¿Y eso qué está haciendo? Que esta molécula una acá la coenzima A y se transforme en propionilcoenzima A, como vemos acá, ¿no es cierto? Está uniendo entonces esta molécula y se transforma en propionilcoenzima A. Luego, esta molécula, si nosotros observamos a nivel de este carbono, está incorporando una molécula de carbono y entra como dióxido de carbono. Esta reacción también necesita agua y una vitamina que es la biotina. No olvidemos que esta vitamina, lo que ya hemos visto, participa en esas reacciones de carboxilación y es una coenzima de las carboxilasas, en este caso de la propionilcoenzima A carboxilasa. Nuevamente, esta reacción necesita una molécula de ATP, por tanto, el producto va a ser ADP más fósforo inorgánico. ¿Qué molécula se está generando? Dimetilmalonilcoenzima A, ¿sí? Esta molécula va a isomerizar este grupo carboxilo, va a ser transferido al lado izquierdo y se está transformando en una forma L, isómero L-metilmalonilcoenzima A. Y a través de una mutasa, ¿qué es lo que está haciendo esta reacción? Haciendo de que este carbono, como grupo carboxilo, sea transferido a esta posición. Y finalmente esto, ¿qué molécula está produciendo? Ese intermediario del ciclo de Krebs, que es succinilcoenzima. ¿A través de qué enzima? Metilmalonilcoenzima A mutasa. Y esta reacción necesita la vitamina B12. Entonces, cuando propionato hace gluconeogénesis en nuestro organismo, utiliza varias vitaminas este proceso, ¿no? La vitamina B5 que genera coenzima A, la biotina, la BH y la B12 para hacer esos procesos de activar a esas enzimas que se encargan de transformar el propionato en succinilcoenzima. Ya estando esta molécula en el ciclo de Krebs, incrementa las concentraciones de esta y también de oxalacetato y estimula la gluconeogénesis. Hemos explicado anteriormente que los
triglicéridos se degradan produciendo ácidos grasos y glicerol. De esta parte, lo que va a ir a hacer gluconeogénesis, como ya explicamos anteriormente, va a ser el glicerol. Y los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs a generar energía, no olvidemos, están entrando a generar o producir energía, ¿ya? No así hacer gluconeogénesis, no son gluconeogénicos. Solamente los que van a participar en ese proceso gluconeogénico van a ser los ácidos grasos de cadena impar, como ya explicamos hace rato, porque estos producen este intermediario succinil coenzima. Entonces, la beta oxidación genera acetilcoenzima A, esta entra al ciclo de Krebs a generar ¿qué? Energía y esos procesos de descarboxilación. Entonces, los ácidos grasos en realidad no pueden sintetizar glucosa porque van a ir a generar energía, esta vía central del metabolismo. Bueno, hasta ahí hemos hablado de cómo esos intermediarios, esos sustratos que derivan de diferentes fuentes, generan la glucosa en situaciones de ayuno, cuando el organismo requiere para que el hígado aporte y mantenga esos niveles de glucosa en estas situaciones de ayuno y lleve a esos tejidos glucodependientes. Entonces vamos a hablar de ese proceso, de cómo se regula esta vía, la gluconeogénesis. Hay enzimas que son clave, en este caso la piruvato carboxilasa, la fosfenol piruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa, que en realidad son enzimas específicas de la gluconeogénesis que están haciendo la reversión de esas reacciones irreversibles en la glucólisis, porque sabemos muy bien que esta vía hace la inversa de la vía glucolítica, ¿no? Entonces, son esas las que van a regular este proceso. Y como toda enzima que regula este proceso, pues va a tener un mecanismo de regulación alostérico. Sabemos muy bien cuando decimos alostérico, estas proteínas cambian de forma. Se pueden encontrar en dos estados, el estado tenso y el estado relajado. El tenso no fija el sustrato, por tanto no tiene actividad catalítica, en cambio la forma relajada sí. Y estas proteínas también en el estado relajado que hacen fosforilación. O algunas, como la fosfatasa que genera la insulina, ¿qué es lo que está haciendo? Desfosforilando. Por tanto, esta forma relajada va a pasar a la forma tensa y esta enzima va a ser inactiva. Y ese proceso de fosforilación hacen las hormonas, principalmente el glucagón, la adrenalina, vía AMP cíclico. Y luego vamos a explicar un poquito más a detalle cómo regulan estas hormonas los niveles de glucosa en sangre, activando o inhibiendo varios mecanismos, en este caso varias vías, ¿no? Pueden activar en algunos casos o inhibir. Si recordamos, esta enzima, la piruvato carboxilasa, lo que hace es transformar el piruvato en oxalacetato, ¿no? Piruvato carboxilasa. Para eso necesita ATP, necesita dióxido de carbono, y si se incrementan los niveles de oxalacetato en el ciclo de Krebs, esto va a derivar ¿a qué? A ese proceso de gluconeogénesis, a producir glucosa, a incrementar los niveles de glucosa, ¿sí? ¿Y cómo se regula esta? Por esta molécula, acetilcoenzima A. Los ácidos grasos indirectamente están activando esto, porque hace rato dijimos, los ácidos grasos, cuando se degradan, ¿qué incrementan? Acetilcoenzima. Y esta va a ir a activar a esta enzima, que es parte de esta vía, la gluconeogénesis, a la piruvato carboxilasa. Pero también inhibe, si recordamos, a la piruvato deshidrogenasa. En la mitocondria, cuando ingresa el piruvato a este organelo, la enzima que transforma en acetilcoenzima A para que después ingrese al ciclo de Krebs es la piruvato deshidrogenasa. Y su producto inhibe esta enzima. ¿De quién estoy hablando? De la acetilcoenzima. Entonces, en esta situación,
acetilcoenzima está haciendo la inhibición de la piruvato deshidrogenasa y haciendo que piruvato entre a esta vía, a la gluconeogénesis, ¿sí? Y también acetilcoenzima al mismo tiempo, al inhibir la piruvato deshidrogenasa, pues está permitiendo que piruvato ingrese a la gluconeogénesis. Cuando se incrementan de igual manera la alanina, la glutamina principalmente, cuando va a ir a hacer gluconeogénesis, se va a transformar en glutamato. Glutamato entra ¿dónde? Al ciclo de Krebs, produciendo alfa-cetoglutarato, y esto que está yendo a incrementar las concentraciones en el ciclo de Krebs de oxalacetato, y esto estimula la gluconeogénesis. En el caso de por qué la alanina estimula este proceso, porque sabemos muy bien que alanina se transforma por transaminación en piruvato. Entonces, si este aminoácido está en elevadas concentraciones, va a incrementar la concentración de piruvato y piruvato va a ir a hacer gluconeogénesis. Otra hormona, estos procesos prácticamente de activación se dan a través del glucagón, ¿cierto? Y el cortisol va a ser una hormona que va a ir a aumentar esa disponibilidad de los sustratos, principalmente de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque esta hormona en la expresión genética que regula va a estimular a las transaminasas. Y en este caso estamos hablando de alanino-aminotransferasa, esa transaminasa que transforma alanina en piruvato o piruvato en alanina. Y de esa manera, cortisol también activa la gluconeogénesis. La segunda enzima que regula este proceso es fosfenol piruvato carboxisinasa. Si recordamos que hacía esta enzima en el citosol, porque no sale oxalacetato de la mitocondria como oxalacetato, sino como malato, y malato en el citosol se vuelve a transformar en oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Entonces, la otra reacción que va a hacer de que oxalacetato se transforme en fosfenol piruvato va a ser la enzima fosfenol piruvato carboxisinasa. Esta enzima necesita de un cofactor y en este caso es el magnesio. Entonces, elevadas concentraciones de magnesio van a activar esta enzima. También necesita GTP, esa molécula energética. Como vemos que va a ir a fosforilar a este nivel, se va a unir un fosfato. Y además, este proceso dice fosfenol piruvato carboxisinasa. ¿Qué está haciendo esta reacción? Está llevando a cabo un proceso de descarboxilación. Aquí esto se elimina como dióxido de carbono. Y eso es lo que vemos acá. Está saliendo el dióxido de carbono y el producto de esto entonces va a ser la fosforilación a este nivel que genera el GTP. Y este GTP, ¿de dónde viene? Del ciclo de Krebs, a través de la reacción de succinilcoenzima a succinato. Esa es la fuente de generación de GTP, que va a ser la molécula en lugar de ATP, que va a ir a fosforilar a este sustrato en la reacción de esta enzima, transformándose entonces transformando el oxalacetato en fosfenol piruvato esta enzima. ¿Qué es lo que activa esta enzima? El cortisol. El cortisol, ¿qué hace? Igual que el glucagón, estimula genéticamente la expresión de esta enzima, es decir, que se sintetice esta proteína para hacer esta reacción. Y la adrenalina principalmente va a actuar a nivel vía AMP cíclico, igual que el glucagón, a través de esos procesos de fosforilación activada. Entonces, en conclusión, las hormonas que activan a esta enzima es el cortisol, el glucagón, la adrenalina. La insulina, ¿qué hace? Si esta está fosforilada, dijimos está activa. ¿Quiénes fosforilan vía AMP cíclico? El glucagón, la adrenalina. ¿Qué hace la insulina? La insulina más bien inhibe.
¿Por qué activa la fosfatasa y la fosfatasa desfosforila? Y esta enzima desfosforilada es inactiva. Y también, si se incrementan en el organismo las concentraciones de ADP, esto va a ir a inhibir, ¿ya? Entonces, son dos enzimas que están participando en la reversión del piruvato a fosfenol piruvato, porque en la última reacción de la glucólisis, fosfenol piruvato produce piruvato, ¿verdad? Y no se puede revertir esa reacción que cataliza la piruvatocinasa. Entonces, ¿cómo hacemos esa reversión? A través de estas reacciones. Primero, hacer que oxalacetato salga de la mitocondria como malato. Ahí, como vemos acá, el oxalacetato nuevamente se transforme en fosfenol piruvato, como estamos viendo acá, y esta reacción recién haga la inversa en la vía glucolítica. El segundo rodeo es la fructosa 1,6-bifosfatasa, como ya explicamos en esta vía, que en realidad está haciendo la reacción inversa que cataliza la fosfofructosinasa 1, ¿no? Que hace la reacción de transformar fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Como es irreversible, necesitamos el concurso de esta enzima, que es una fosfatasa, fructosa 1,6-fosfatasa. ¿Qué es lo que hace esta? Desfosforila esta molécula en el carbono 1 y produce fructosa 6-fosfato. Entonces, esta también es una enzima que regula. Y todas las fosfatasas necesitan cofactores. El cofactor magnesio, puede ser zinc, puede ser cobalto, inclusive manganeso. Y como es una hidrolasa, ¿qué va a necesitar esta enzima en esa reacción? El agua. Y el producto es liberar fosfatos y liberar ADP también, ¿no? ¿Qué enzima está yendo a activar a esta? ¿Qué hormona? El cortisol. Activa la acción de la fructosa 1,6-bifosfatasa. El citrato, si en el ciclo de Krebs el citrato incrementa, ¿qué hace? Inhibe. Por tanto, el citrato va a ir a activar la gluconeogénesis e inhibir la glucólisis. En el caso del ATP, el ATP va a ir, en este caso, a activar a esta enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Y qué es lo que inhibe? El AMP. ¿Qué me está diciendo? Si esto incrementa en el organismo, que mi contenido energético está bajo. Para generar energía que tengo que ir a producir glucosa, por tanto, se va a activar esta vía. Y si recordamos, a través de la fosfofructosinasa 2 se produce este sustrato, la fructosa 2,6-bifosfato, que va a ser el efector alostérico negativo de esta enzima, va a transformar el estado relajado en el tenso, y tensa esta enzima es inactiva, y lo mismo hace alostéricamente la AMP. Por tanto, estos dos sustratos, AMP, fructosa 2,6-bifosfato, inhiben a esta enzima. En cambio, el ATP más bien hace un efecto alostérico positivo, la transforma en la forma relajada y esta enzima se activa. El citrato de la misma manera se une a esta enzima, cambia el estado tenso en el relajado y esta enzima está activa. Y el cortisol principalmente va a actuar a nivel de la expresión genética como hormona. Entonces acá dijimos el sustrato que en realidad está inhibiendo la gluconeogénesis es fructosa 2,6-bifosfato, y este sustrato ¿a quién activa? A la fosfofructoquinasa 1, que es parte de la vía glucolítica. Por tanto, si esto incrementa, ¿qué está yendo a hacer? Inhibiendo a esta enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es parte de la gluconeogénesis. Por tanto, se inhibe la gluconeogénesis, y lo mismo hace la AMP.
Y este sustrato se va a unir a esta enzima, la fosfofructoquinasa, que es parte de la vía glucolítica y más bien va a activar esta vía, ¿ya? Entonces no olvidemos, la glucólisis actúa de forma coordinada con la gluconeogénesis. Si la gluconeogénesis se inactiva, la glucólisis se activa. Si la glucólisis se inactiva, la gluconeogénesis se activa. Recordemos de dónde viene este sustrato, la fructosa 2,6 bifosfato, de fosforilar la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bifosfato. ¿Quién está haciendo eso? Una fosfofructoquinasa 2. Entonces hay dos tipos de fosfofructoquinasas. La 1, que participa en la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato, que es parte de la vía glucolítica. Y la 2, que transforma esta molécula, fructosa 6-fosfato, actúa sobre el mismo sustrato, pero el producto es diferente. Es la fructosa 2,6 bifosfato. Y esta molécula puede disminuir, porque hemos dicho aquí incrementa en su concentración, inhibe esto. ¿Cómo disminuye esta molécula? A través de una fosfatasa, la fructosa 2,6 bifosfatasa. Lo que hace es transformar esa fructosa 2,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué está haciendo esta enzima, esta fosfatasa? Desfosforilando y bajando las concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato. Por tanto, esto más bien, como no hay fructosa, no va a haber inhibición y está yendo a activar la gluconeogénesis. Entonces, a nivel hormonal, esta enzima, la fructosa 1,6 bifosfatasa, se regula principalmente a través del glucagón. Sabemos muy bien que el glucagón vía AMP cíclico, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Procesos de fosforilación. Esto activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A va a ir a hacer procesos de fosforilación, ¿sí? Y sus blancos de esta enzima, o digo de esta hormona, en la glucólisis es esta, fosforila esta a la fosfofructosinasa, fosforila a la fructosa 1,6 bifosfatasa, fosforila a la fosfofructoquinasa 2 y fosforila a la fructosa 2,6 bifosfatasa. Y si esta está fosforilada, está inhibida. Y si está inhibida, no destruye la fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, si esta incrementa en su concentración, ¿qué es lo que está haciendo? Inhibiendo a la gluconeogénesis. Y entonces, de esa manera, el glucagón está inhibiendo la glucólisis y está activando la gluconeogénesis. También hemos hablado anteriormente, en el capítulo anterior, el glucagón va a ir a activar la glucogenólisis y más bien va a inhibir la glucogenogénesis, ¿no es cierto? Y en este caso está activando la gluconeogénesis. Simplemente acá ya hemos explicado los efectos alostéricos, es indicar que si la vía glucolítica está activa, la gluconeogénesis está inactiva. Y todo lo que activa en la glucólisis, no es casi todo, pero una gran parte, lo que va a ir a hacer acá es inhibir. Vemos acá la fructosa 2,6 bifosfato, como ya explicamos anteriormente, activa la glucólisis, en cambio inhibe la gluconeogénesis. El AMP activa la glucólisis, en el caso de la gluconeogénesis inhibe. Al contrario, el glucagón, ¿qué es lo que está haciendo con la glucólisis? Inhibiendo. ¿Qué está haciendo con la gluconeogénesis? Activando. ¿Qué está haciendo la insulina? Activando la glucólisis. ¿Qué está haciendo el glucagón? Inhibiendo la glucólisis y activando la gluconeogénesis, y la insulina inhibiendo la gluconeogénesis, ¿no?
Estas hormonas que regulan el metabolismo de los carbohidratos principalmente son la insulina. La insulina cuando se secreta, cuando los niveles de glucosa incrementan. Cuando se secreta el glucagón, cuando los niveles de glucosa bajan en una hipoglicemia. En cambio, la insulina en una hiperglucemia. La adrenalina es la hormona del estrés y esta va a actuar principalmente, igual que el glucagón, como una hormona hiperglucemiante. Y el cortisol, este glucocorticoide que se produce en las suprarrenales, también va a ser, como ya hemos explicado ahora en este capítulo, un activador de la gluconeogénesis y por tanto está activando a las transaminasas, está dotando de sustratos gluconeogénicos que en este caso son aminoácidos y esto va a ir a producir glucosa, ¿no? Entonces estas tres, glucagón, cortisol, adrenalina, son hiperglucemiantes. En cambio, insulina es una hormona hipoglucemiante. Entonces, en resumen, esta hormona que se secreta en hiperglucemias, ¿qué función va a cumplir en el hígado? Esta se secreta después de las comidas, ¿no? ¿Qué pasa? Incrementamos los niveles de glucosa. Y algo que va a evitar, va a ser la gluconeogénesis, la va a inhibir porque tenemos mucha glucosa, no necesitamos producir, por tanto, ¿cómo está bajando esos niveles? Inhibiendo la gluconeogénesis. Como ya hemos explicado, activando a la fosfatasa y la fosfatasa que hace procesos de desfosforilación, ¿sí? Y esta desfosforila a la fosfofructoquinasa 2, a la fructosa 2,6 bifosfatasa y esas enzimas desfosforiladas son inactivas. Por tanto, está desfosforilando a las enzimas de la gluconeogénesis, en este caso a la piruvatocinasa, a la fosfofructoquinasa 1 y a la hexocinasa, y estas enzimas fosforiladas son inactivas. Por tanto, la fosfatasa al desfosforilar a estas enzimas está activando de esa manera la glucólisis. ¿Y quién hace eso? Repito, la insulina. Pone en marcha entonces la actividad de la fosfofructoquinasa 2, aumenta la fructosa 2,6 bifosfato y eso va a activar a la fosfofructosinasa 1 y va a inhibir a la, como ya dijimos anteriormente, a la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿sí? Por tanto, viendo esto, se activa la glucólisis y se inhibe la gluconeogénesis, como dice aquí, ¿no? Se estimula la glucólisis. Por tanto, si la glucosa entra a esta vía, ¿qué se está generando? La degradación y la disminución de los niveles. Si inhibe la gluconeogénesis, no hay producción de glucosa. Y aumenta la permeabilidad de las células a la glucosa, es decir, que está activando a los GLUT4, esos transportadores de glucosa insulino dependientes, y principalmente en qué tejidos exocita a este transportador, en tejido adiposo y músculo. Entonces, ¿qué va a hacer glucosa? Entrar a esos tejidos y en músculo va a incrementar la síntesis de glucógeno. También la síntesis de ácidos grasos y generar triglicéridos en el tejido adiposo, porque la glucosa va a entrar a este tejido y en este tejido se va a estimular la lipogénesis, ¿no? La formación de triglicéridos, y de esa manera que estamos bajando los niveles de glucosa, y también se va a activar en este caso la síntesis de proteínas. No olvidemos que la glucosa puede generar intermediarios del ciclo de Krebs y estos van a interconvertirse en aminoácidos. Entonces necesitamos aminoácidos para la síntesis de proteínas y los intermediarios pueden ir a generar también eso, ¿no? Estimula la glucogénesis. Es decir, ya hemos explicado el capítulo anterior, esta hormona está activando la síntesis del glucógeno, principalmente en músculo y en hígado. Por tanto, la glucosa va a bajar sus niveles porque se va a ir a almacenar, a acumular.
y hemos indicado ya que en tejido adiposo la lipogénesis se activa, es decir, estoy hablando de la síntesis de ácidos grasos y de la síntesis de triglicéridos, es decir, ácidos grasos esterificados al glicerol que producen los triglicéridos, ¿ya? Y más bien va a frenar el efecto contrario, porque si la lipogénesis está activa, la lipólisis va a estar inactiva. Entonces, la insulina que está disminuyendo la lipólisis. También inhibe, si activa la biosíntesis de proteínas, ¿qué va a inhibir? La degradación de proteínas. Y va a activar la biosíntesis de ácidos nucleicos, es decir, mayor producción de ADN y ARNA. En resumen, esas serían las funciones metabólicas de la insulina. Hemos indicado que también hay un mecanismo de regulación por fosforilación reversible y esto hace el glucagón, la adrenalina. En este caso, anteriormente la insulina se secretaba en situaciones de hiperglucemia después del estado de alimentación. En cambio, el glucagón se va a secretar en ayunos, en ejercicio intenso, es decir, en situaciones de hipoglicemia. Y va a hacer efectos contrarios, ¿no? Va a activar a la fructosa 2,6 bifosfatasa. Esta enzima es parte de la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué está haciendo el glucagón? Activando la gluconeogénesis. Ya hemos explicado hace rato, disminuye la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Y esto está haciendo de que estos dos procesos se estimule, ¿qué cosa? La gluconeogénesis. Entonces, en resumen, el glucagón estimula esta vía. ¿Vía qué? AMP cíclico. Se produce la activación. ¿Sí? El glucagón se va a secretar en situaciones de hipoglicemia o hiperglicemia. No, hipoglicemia, en ayuno. La hipoglicemia es el fenómeno que activa la liberación de las hormonas hiperglucemiantes y dentro de estas el glucagón. En cambio, la hiperglucemia va a estimular la secreción de insulina. ¿Ya? Tal vez dije al revés algo. ¿Por qué tu pregunta? ¿O era una duda? Sí, era una duda, doctor. Entonces no olviden, mi organismo aumentan los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque en la dieta yo he incorporado carbohidratos, almidones, disacáridos, ¿no es cierto? La fructosa en las frutas que está presente, la galactosa que está en el azúcar de la leche. Todos estos monosacáridos, cuando se absorben, entran a través de la vena porta al hígado y van a terminar en glucosa. Se van a transformar en glucosa o van a ingresar a la vía glucolítica a degradarse y generar energía. ¿Y eso qué está aumentando? Pues los niveles de glucosa en la sangre. Para bajar, ¿qué hace el organismo? A través de las células pancreáticas va a secretar insulina. Luego vamos a hablar más a detalle porque vamos a hablar de la regulación de la glucosa en general, ya usando todas estas vías que hace la dieta, qué hace la glucogenólisis, qué hace la gluconeogénesis, en este caso para incrementar los niveles de glucosa y cómo se regula esos niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? En este caso nos estamos refiriendo principalmente a la gluconeogénesis. ¿Inhibe el glucagón? ¿Activa o inhibe la glucólisis, chicos? Si la gluconeogénesis está activa, ¿la glucólisis cómo va a estar? Inactiva. Entonces, si sabemos que activa la gluconeogénesis esta hormona, la glucólisis va a estar inactiva. Para elevar los niveles de glucosa, ¿tengo que activar la degradación del glucógeno o más bien inhibir? ¿Ah? Degradación. Entonces, por lógica, ¿no? El glucagón que está haciendo, estimulando la glucogenólisis. Y si esta está activa, la glucogenogénesis o la glucogénesis, ¿cómo está? Inactiva. Entonces, el glucagón inhibe la síntesis del glucógeno
y activa la degradación. Y de esa manera que está aumentando los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Para contrarrestar esa hipoglicemia que se está generando en el organismo. Y otro proceso que hace el glucagón es activar a la lipasa sensible a hormona. Esta enzima, ¿qué hace? Degrada en el tejido adiposo triglicéridos. Entonces, eso está liberando glicerol, y el glicerol, ¿qué va a ir a hacer? Gluconeogénesis, y los ácidos grasos van a entrar como energía en el lugar de glucosa. Entonces, de esa manera, estos procesos están elevando los niveles de glucosa en sangre. Y la adrenalina tiene un efecto parecido al glucagón. Cuando secretamos esta hormona en estrés agudo, en situaciones de hipoglicemia, para contrarrestar ese proceso y generar, en este caso, son las hormonas de la antiestrés, ¿no? En realidad, porque en el estrés generamos esto, y ese fenómeno va a ir a producir hiperglucemias. Entonces, la liberación de adrenalina, igual que el glucagón, es una hormona hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque también, igual que el glucagón, cuando se une a su receptor, en este caso va a ser al receptor beta, va a activar la adenilactociclasa, eso produce AMP cíclico, eso activa la proteína quinasa A, y quinasa A está yendo a fosforilar. En este caso, ¿a qué enzimas fosforila? A las enzimas claves de la gluconeogénesis. Me refiero a la glucosa 6-fosfatasa, a la fructosa 1,6-bifosfatasa, fosfonol piruvato carboxicinasa, y esto está generando, ¿qué cosa? La activación de la gluconeogénesis. Pero a nivel de músculo, ¿qué es lo que hace esta hormona? Tiene receptores a nivel de músculo, y va a ir a hacer de que se degrade las grasas, porque activa a la lipasa sensible a hormona, y esta va a ir a degradar triglicéridos y tejido adiposo que está generando glicerol. Envía al hígado para que acá se transforme en glucosa por este proceso de gluconeogénesis. El hígado use los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, de esa manera, la adrenalina también está activando la gluconeogénesis y activando o estimulando la glucogenólisis, e inhibiendo más bien la síntesis del glucógeno. Por tanto, en conclusión, esta hormona es también una hormona hiperglucemiante. Y el cortisol, ya hemos hablado, cómo incrementa la gluconeogénesis a través de, estimula, incrementa, ¿no? Como en hígado principalmente, porque es ahí donde se lleva a cabo, y en el riñón. Y en hígado, esta hormona lo que va a hacer es incrementar la síntesis de aminotransferasas, es decir, esas transaminasas, ¿no? Que en este caso, si transamino piruvato, ¿qué estoy generando? Alanina. Si transamino el oxalacetato, ¿qué estoy generando? Aspartato. Y estos aminoácidos son gluconeogénicos. En conclusión, adrenalina activa la gluconeogénesis y la glucólisis, e inhibe las vías contrarias, ¿no? Ya voy a dejar de hablar lo que decía, ¿no? En tejido adiposo, activa la lipólisis, esto que genera glicerol va al hígado a hacer, ¿qué cosa? Gluconeogénesis, y de esa manera que está incrementando los niveles de glucosa. Tal vez indicar que en situaciones de ayuno prolongado hay hipercetosis. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que se generan de este proceso degradativo en tejido adiposo van a ir a hígado a generar, no sé por qué no me quiere hacer caso, chicos, a generar beta-oxidación, producir acetilcoenzima, y esto va a ir a producir, ¿qué cosa? Cuerpos cetónicos. Entonces, en ayuno hay cetosis, ¿ya? Y también glucagón va a ir a activar, en este caso, la degradación de proteínas a nivel muscular, eso que está generando la producción de aminoácidos, y los principales gluconeogénicos ya hemos explicado, alanina, glutamina, van a ir a hígado a hacer, ¿qué cosa? Ese proceso de gluconeogénesis. Procesos que están aumentando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, hasta acá hemos hablado de la gluconeogénesis
de ese proceso que el organismo produce glucosa. Hemos también considerado qué sustratos generan glucosa en el organismo y también hemos hablado de la regulación de esas hormonas de esta vía, ¿no?, que controlan este proceso. Ahora vamos a ir a ver cómo se mantiene esa homeostasis de la glucosa, pero considerando absolutamente la dieta, el metabolismo del glucógeno y la gluconeogénesis. Entonces vamos a hacer un resumen aplicando cómo estas vías pueden mantener esos niveles, ya sea incrementando en caso de que exista hipoglicemia o en caso de que exista hipoglicemia disminuye. Entonces, no olvidemos 3 fuentes principales de glucosa en el organismo: la dieta, la degradación del glucógeno, la glucogenólisis, y esta última vía que acabamos de describirla, la gluconeogénesis. Sabemos muy bien que en la dieta hay muchas fuentes de carbohidratos, los almidones principalmente. En el músculo, cuando comemos carne, que estamos incorporando a nuestro organismo glucógeno. En las papas, el camote, etcétera, son fuentes ricas de carbohidratos, almidones en este caso. Estoy hablando de las frutas tienen sacarosa, el azúcar de caña también tiene fructosa, la leche también tiene la lactosa, ese disacárido. Entonces, a nivel del intestino, al digerirse estas moléculas disacarídicas y almidones van a generar monosacáridos, esas formas simples, que a través de transportadores, los SGLT, los transportadores ligados a sodio, ¿no?, va a entrar la glucosa como la galactosa con el sodio a través de estos transportadores. Y en el caso de la fructosa, por ejemplo, va a utilizar los GLUT5, y también a través de GLUT2 posteriormente van a entrar a la vena porta hepática y esta lleva al hígado. Y de esa manera, este proceso, ¿qué es lo que está haciendo? Incrementando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso sucede después de la alimentación. Y más o menos esto va a mantener esos niveles a la hora ya elevados, ¿no? Elevados los niveles, pero a la hora 2 horas bajan y disminuyen y deben estar menor a 140 miligramos por decilitro esos niveles de glucosa en sangre. ¿Y eso quién hace? La insulina, ¿no es cierto? Entonces, sabemos muy bien que si estoy en estado de ayuno, no estoy en estado de alimentación, no tengo glucosa de la dieta y por tanto necesito generar esa glucosa porque esos tejidos glucodependientes van a usar esta molécula. ¿Y cuál es la fuente? La degradación del glucógeno, la glucogenólisis. Y la otra, la que acabamos de explicar, pues piruvato, que viene de, en este caso, de la degradación de aminoácidos, lactato de la glucólisis anaerobia, glicerol de la degradación de triglicéridos y propionato de la degradación de isoleucina de la cadena lateral del colesterol, de los ácidos grasos de cadena impar, pues van a ir a hacer ese proceso de gluconeogénesis, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente los valores de glucosa deben estar entre 70 a 95 miligramos por decilitro. Entonces, en este caso estamos hablando de normoglicemia. Nuestra glucosa está en los niveles adecuados. ¿Qué pasa si se incrementa y está más de 95? Superior, ¿de qué hablamos, chicos? Hiperglucemia. Si este valor está menor a 65, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que es hipoglucemia. Debo recalcar que el doctor González les ha dado valores de 70 a 110, imagino, ¿no? Normalmente se maneja así. Yo estoy explicando acá que actualmente la Organización Mundial de la Salud nos da esos valores de glucemia basales, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien que cuando nosotros consumimos a través de la dieta estos carbohidratos, pues ya he explicado, a través de los transportadores en el intestino se absorben, estos se dirigen a la vena porta y ¿dónde van a ir? Al hígado.
Entonces, ¿esto qué está haciendo? Incrementando los niveles de glucosa, ¿no? ¿Y qué va a ir a hacer hígado para bajar? Va a ir a almacenar en forma de glucógeno, va a estimular la síntesis de glucógeno. Puede ir a hacer que transporte esta glucosa a otros tejidos, a músculo, a tejido adiposo. Y ahí en tejido adiposo la glucosa va a ir a almacenarse en forma de ¿qué? De triglicéridos. Esterificados esos ácidos grasos a partir de glucosa con el glicerol, entonces el tejido adiposo que están yendo a producir triglicéridos. Y a nivel muscular, pues se va a activar la síntesis de proteínas. ¿Esto quién está haciendo, chicos? ¿Qué hormona está generando estos procesos en hígado? Síntesis de glucógeno, síntesis de triglicéridos en tejido adiposo, síntesis de proteínas principalmente a nivel muscular. ¿Qué hormona está haciendo? ¿Aló? Sí. La insulina, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente, para regular esos niveles de glucosa en sangre que están incrementando, en este caso, los alimentos después de ingerirlos, pues la insulina se va a secretar. No olvidemos que es importante mantener esos niveles estrechos, que son de 65 a 95 miligramos por decilitro, pero si yo expreso, porque actualmente estamos entrando en usar estas unidades, ¿no? En milimoles por litro, esos valores son de 4,5 a 5,5. Entonces, en el hígado nos puede mantener esos niveles de glucosa en ayuno de 8 a 18 horas, dependiendo, sin embargo, del estado de la persona de actividad. Si está en actividad física, esos depósitos de glucógeno van a ser agotados rápidamente. Si está sedentario, esos depósitos van a mantenerse por mucho tiempo. ¿Y por qué necesito, repito, que el organismo mantenga esos niveles de concentración y esa regulación de la homeostasis de la glucosa? Porque pues hay muchos tejidos eritrocitos, si no hay glucosa van a morir, van a alisarse, se va a generar una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque necesitan, para estar activos, funcionar, energía, el ATP, como toda célula, y si no se produce, no hay glucosa, no hay ATP, estas células no van a poder generar sus funciones, no van a poder, en este caso, activar su sistema de defensa de el estrés oxidativo, no va a actuar la enzima, en este caso, glutatión peroxidasa, y eso genera daño en su membrana y lisis, ¿no es cierto? Entonces, muchos efectos se van a generar por esa deficiencia de ATP y esta célula va a morir, ¿sí? No olvidemos que también la glucosa es parte de las estructuras, ¿no? Encontramos en la membrana, formando parte, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, los cerebrócidos, los gangliósidos, tienen en su estructura la glucosa, los proteoglucanos, glucosaminoglucanos, etc. ¿Sí? Entonces, es importante mantener ese balance bien estricto para que el organismo se mantenga en ese estado homeostático. Y esto, ya hemos explicado, son las enzimas y las hormonas, ¿no? En este caso vamos a hablar de las hormonas. Entonces, cuando yo ingiero alimentos, esos niveles de glucosa se elevan. Y si mi insulina está funcionando bien, esos valores al cabo de 2 horas van a estar menores a 140 miligramos por decilitro. Es por eso que cuando hacemos la curva de tolerancia a la glucosa, para hacer esta prueba se le da glucosa de 75 75 gramos de glucosa en este caso, y al cabo de 2 horas en una muestra que tomamos, esos valores, si todo está bien, tienen que estar menores a 140. Y si es diabético, eso nos va a dar un valor de 200 o arriba de 200. ¿Por qué? Porque está la insulina o bien generando resistencia, no está funcionando bien, porque si es de tipo 2, por ejemplo, del diabético, va a haber defectos en el receptor, y si no se une a su receptor, no actúa como tiene que ser, no va a generar esos efectos regulatorios, ¿ya? Entonces, en situaciones de
ayunos muy prolongados como es la inanición, necesitamos mantener esos niveles. ¿Y qué es lo que mantiene el hígado, ¿no? A través de sus procesos. Va a empezar a degradar el glucógeno, pero si estoy en inanición estoy hablando de varios días sin comer, no tengo fuentes de glucógeno. Entonces, ¿quién va a permitir que esos niveles de glucosa estén adecuadamente? La gluconeogénesis, haciendo esos procesos que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces, el páncreas juega un rol muy importante en ese mantenimiento de la glucosa en la sangre. Sabemos muy bien que los islotes pancreáticos secretan, ¿no?, hormonas, las células alfa-glucagón, las células beta-insulina, las células delta, somatostatina, y las células PP, el péptido pancreático. Insulina, ya sabemos, hormona anabólica, que es lo que activa la biosíntesis de glucógeno, biosíntesis de triglicéridos, biosíntesis de proteínas, ¿ya? En cambio, el glucagón más bien es una hormona catabólica que activa la degradación del glucógeno, la degradación de los triglicéridos, la degradación de las proteínas, ¿ya? Entonces acá tenemos la estructura del páncreas, y esto de acá, las células de Langerhans. Estas que están en celestito son las células beta, por tanto, estas que están secretando la insulina. Estas que están de azul son las células alfa, son las secretoras de glucagón, y estas que están de medio lila, ay, ¿qué me pasa? Esto no da. De medio lila son las células delta, y que secretan somatostatina. No olvidemos que la somatostatina lo que hace es evitar la secreción tanto de insulina como de glucagón. A nivel de páncreas, esta hormona está evitando la secreción de estas dos hormonas. Entonces, tanto la insulina como el glucagón y la somatostatina son proteínas, ¿no es cierto? Como proteínas, ¿qué es lo que en realidad va a generar a que mi organismo empiece a producir insulina, esta proteína? La expresión genética, ¿no? Se va a expresar el gen que codifica para la insulina, y esto va a dar lugar a la producción de una proteína. Esta primero es una preinsulina, después libera una fracción de su estructura, genera la preinsulina y después se transforma en insulina. Y esta, a través de vesículas, va a exocitarse del páncreas para que vaya a generar su efecto en las diferentes células uniéndose a su receptor, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien que la síntesis de proteínas, ¿dónde se lleva a cabo? En los ribosomas. Este organelo utiliza entonces el ARN mensajero, porque es el que va a tener la secuencia que codificaba su gen cuando sea transcrito, a quien transfiere esa información genética al ARN mensajero, y este va a llevar esa información a los ribosomas para hacer la síntesis de proteínas. En este caso estamos hablando de la insulina. Esta proinsulina tiene 109 aminoácidos, va a liberar una fracción y va a quedar con 24 como proinsulina, ¿ya? Y posteriormente va a seguir liberando 33 aminoácidos, que es el péptido C, y queda esta proteína con 51 aminoácidos, ¿ya? Y en este caso, ¿quién es? La insulina, la forma activa. Entonces, no olvidemos que las proteínas tienen que sufrir efectos post-traduccionales y generar esas modificaciones para después transformarse en proteínas activas, ¿no? Entonces, estas cadenas que conforman esos 51 aminoácidos son dos. La más chiquitita es la cadena alfa, la más grande la cadena beta. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos, la cadena beta tiene 30. Y fijémonos, hay puentes de azufre. Entonces acá hay una cisteína que se está uniendo con esta otra cisteína de esta región de la cadena, y se está formando puentes disulfuro intracatenarios, intercadena. También hay puentes de azufre que une la cadena alfa con la cadena beta, como vemos acá
y este otro que se genera. No olvidemos, las puentes de azufre siempre se generan entre dos cisteínas, ¿no es cierto? Necesitamos el grupo sulfidrilo para generar ese proceso. Algo que debo indicar, si es que yo estoy haciendo tratamiento con insulina de un paciente y necesito saber cómo está el páncreas, si está generando o no generando insulina, no voy a poder. ¿Por qué? Porque ese paciente está recibiendo exógenamente insulina como tratamiento. Estoy hablando del diabético tipo 1. En esas situaciones, el elemento o el fragmento que hay que valorar es este péptido, el péptido C, porque la proinsulina, hemos indicado, tiene este péptido C, tiene esta cadena alfa que es la más chiquitita y tiene esta cadena beta. Entonces, el examen que en esta situación se debe solicitar es de cuantificación del péptido C, ese péptido de 33 aminoácidos que nos va a servir para evaluar que el paciente esté o no liberando insulina en su páncreas. ¿Por qué? Porque esa concentración de péptido C que tiene ese paciente va a corresponder a la concentración de insulina que está produciendo su páncreas, porque estamos viendo esa hormona como proinsulina libera péptido C y también libera insulina. Entonces, es una manera de que nosotros podamos evaluar si el páncreas en ese paciente que está haciendo tratamiento con insulina produce o no produce, o qué concentración de insulina está generando, ¿ya? La glucosa, cuando nosotros estamos, decíamos, en una situación de alimentación, se incrementa en la sangre, ¿no es cierto? Por tanto, el páncreas inmediatamente tiene que secretar insulina para hacer esos efectos de incrementar la glucólisis, degradar glucosa, bajar los niveles, almacenar como glucógeno, almacenar como triglicéridos, estimular la síntesis de proteínas y de esa manera estamos bajando los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que genera ese proceso de exocitar a nivel de las células beta la insulina? Es el incremento de glucosa. Suben los niveles de glucosa después de la alimentación, inmediatamente el páncreas va a secretar esta hormona a través de este mecanismo. Esa glucosa incrementada en una concentración de 17 milimolar va a hacer que a través de los GLUT2, este es ese transportador que está a nivel de páncreas, entre la glucosa. Porque si no está en esa concentración no va a entrar, ¿ya? ¿Y a qué vías entra? A la glucólisis, al ciclo de Krebs, y eso ¿qué está elevando? La concentración de ATP, ¿sí? Si el ATP incrementa, va a ir a bloquear este canal de potasio ATP. Si se bloquea ese canal, no va a haber salida de potasio. Entonces, ¿qué estoy incrementando aquí? Los potasios que tienen que carga positiva. Y ojo, entonces esto va a generar una despolarización en esas células beta. Se despolariza la membrana y esto está permitiendo, ¿qué cosa? La entrada de calcio. Sabemos muy bien, calcio, hemos hablado ya en metabolismo del glucógeno. ¿Qué función cumple en este caso? Estimular muchas cosas. A nivel cerebral hace lo mismo, chicos, con los neurotransmisores. Calcio se incrementa y los neurotransmisores se van a exocitar, en este caso la insulina. Pero calcio, ¿qué función está cumpliendo? Ese efecto alostérico, de cambiar la conformación de esas proteínas contráctiles. ¿Y vía qué cosa estas proteínas se van a activar para contraerse? Porque para contraerse necesitan fosfato, ¿verdad? Entonces, ahí actúan las incretinas que produce el sistema gástrico, el estómago en algunos casos, y el intestino. Estas incretinas también son hormonas intestinales. Estoy hablando del péptido inhibidor gástrico, el péptido similar al glucagón, y otros que vía MP cíclico van a incrementar este segundo mensajero. Eso va a ir a activar a la proteína quinasa, y proteína quinasa va a ir a fosforilar esas proteínas para que se contraigan.
Pero ojo, no lo van a hacer si las proteínas no generan ese efecto de relajación. ¿Y quién hace eso? Es el calcio. Y por tanto, pues esas vesículas que contienen en este caso la insulina en estas células pancreáticas van a ser liberadas, van a ser exocitadas. Y de esa manera que estamos haciendo, elevando los niveles de insulina para que ésta vaya a ir a actuar. ¿Qué es lo que estimula este proceso? Además del calcio, hemos dicho, necesitamos que se genere el ATP, se eleve la glucosa, pues los aminoácidos, cuando incrementan, estimulan ese proceso de exocitosis, de producción de insulina, los cetoácidos, los cuerpos cetónicos, el mismo glucagón, y hace rato les expliqué de las sincretinas, ¿no? Aquí el péptido like, glucagón y el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Este es el péptido similar al glucagón, las secretinas, acetilcolina, también vía AMP cíclico, y los fármacos. En este caso me voy a ir a la gráfica anterior. A nivel de fármacos, los secretagogos de insulina, ¿qué estarían haciendo, chicos? Este mecanismo, ¿no ven? La sulfonilurea, en realidad, ¿qué hace? Bloquea los canales de potasio ATP. Y si bloquea, está activando este proceso y generando la exocitosis de insulina. Por eso decimos que las sulfonilureas son secretagogos de insulina. Y al incrementar los niveles de glucosa, estas moléculas, estos fármacos, ¿qué están haciendo? Pues disminuyendo los niveles de glucosa. Y en este grupo tenemos a las tolbutaminas, las gliburidas, que se usan como drogas en el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Las que bloquean, ¿quiénes son? No olvidemos el AMP cíclico, por ejemplo, a nivel de la adrenalina. Cuando se une a sus receptores beta, esto produce AMP cíclico, ¿verdad? Pero cuando se une a sus receptores alfa 2, la adrenalina más bien va a activar a la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa, ¿qué está haciendo? Transformando el AMP cíclico en AMP. Es decir, ¿qué está haciendo esa enzima? Destruyendo este segundo mensajero, el AMP cíclico. ¿Ya? Si es así, pues insulina está disminuyendo los niveles, adrenalina, ¿qué está haciendo? Disminuyendo los niveles de AMP cíclico. Lo mismo la noradrenalina, pero ¿a qué tipo de receptor se tiene que unir para hacer ese efecto de hacer que disminuya este segundo mensajero? Alfa 2. Y cuando hablo de la somatostatina, sabemos muy bien que esta hormona que secreta el páncreas inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón, ¿ya? Entonces, ese sería el fenómeno mediante el cual el organismo está incrementando los niveles de insulina. ¿Cómo va a actuar esta proteína para generar esos efectos en las células? Uniéndose a un receptor. Entonces, vamos a tener en el organismo células blanco, por ejemplo, el músculo, los miocitos tienen estos receptores, expresan estos receptores, el tejido adiposo también, el hígado. Entonces, cada célula tiene esas proteínas blanco para poder generar efectos y señalizaciones al interior de estas, ¿no? ¿Cómo va a actuar esta? Uniéndose a este receptor. Este receptor tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Como podemos ver, estas uniones es a través de puentes de azufre entre cadena alfa y cadena beta y cadena alfa. Entonces, estructuralmente esta proteína de 360.000 de peso molecular, pues se va a ir a unir este receptor a la insulina, se va a ir a unir a su receptor, y esa unión, ¿qué es lo que está haciendo? Estimulando una cascada de señalizaciones. En este caso va a abrir las puertas, es decir, va a activar a los GLUT4 para que la glucosa ingrese a esas células. Estoy hablando de los miocitos y estoy hablando de los adipocitos principalmente, ¿no? Y haciendo eso, la insulina, ¿qué está haciendo? Disminuyendo los niveles de glucosa en sangre.
Entonces decíamos, la insulina para actuar necesita que su receptor esté bien, en buenas condiciones, no tenga mutaciones, porque si va a tener mutaciones no va a poder actuar la insulina y no va a poder generar esos efectos, ¿no? Entonces, este receptor es de tipo tirosina sinasa. ¿Qué quiere decir? Que tiene esa enzima en la subunidad beta que va a autofosforilar tirosinas. Entonces, cuando se une la insulina, activa la tirosinasa en su receptor y eso que hace, autofosforila las tirosinas de esa subunidad. Y esto va a amplificar, va a ir a fosforilar otras proteínas como la GAP1, la SHC, va a ir a fosforilar a la proteína IRS. Y esto va a generar diferentes mecanismos. Por ejemplo, si yo quiero ver que la insulina está actuando a nivel de expresar genes vía GRB2, las proteínas RAS, las RAP, las MEP, las MAP quinasas. Entonces no olvidemos las MAP quinasas, que son proteínas mitogénicas. ¿Qué es lo que están yendo a hacer? Estimulando la diferenciación y división celular. Es por eso que la insulina juega un rol muy importante también en el crecimiento, chicos, ¿no? Regula esos procesos. Y a través de las proteínas que en este caso intracelular, nuclearmente se están generando, las ION, las FOX, las MIC, esto va a ir a actuar a nivel de ¿qué? De los genes, expresando o inhibiendo la producción de proteínas, ¿no? Si un gen se expresa, va a ir a producir proteínas. Más bien, si un gen se reprime, no va a ir a generar proteínas. Y en este caso, va a ir a activar la síntesis de fosfatasas, la síntesis de fosfodiesterasas, de la glucogenosintasa, de la exocinasa, glucosinasa, y esas enzimas que acabo de mencionar en el caso de la glucogenosintasa, ¿qué están yendo a hacer? Síntesis de glucógeno. En el caso de la exocinasa, glucosinasa, ¿qué va a ir a hacer? Glucólisis. ¿Y eso qué está yendo a hacer? Disminuir los niveles de glucosa en sangre. Vemos acá, entonces, es el efecto docking, cuando digo, es autofosforilación de este receptor y la amplificación de procesos de fosforilación y hacer de que estas proteínas fosforiladas se unan y generen cascadas de señalización para ir, por ejemplo, acá este INR va a activar a la fosfoinositol 3 quinasa y esa va a ir a estimular la producción de GLUT4 y además la exocitosis de ese GLUT4 para que las células musculares y adiposas principalmente internalicen la glucosa y de esa manera se bajen los niveles. Entonces, lo que acabo de decir, vamos a explicar acá, resumiendo. Entonces, la insulina al unirse hace una serie de efectos, principalmente a nivel de la expresión genética, va a activar la expresión o la producción de GLUT4, de su propio receptor, entonces va a activar ese gen que codifica su receptor, tanto la cadena alfa como la cadena beta, y esto sabemos muy bien, juega un rol muy importante en la señalización de la insulina. Va a ir a activar el receptor de la hormona de crecimiento dependiente de insulina, el IGF-2. Va a ir a activar la expresión de las fosfatasas, de las fosfodiesterasas, del glucagón, de la fosfuenol piruvato carboxisinasa, de la exocinasa. Entonces, más de 100 proteínas que en este caso la insulina juega ese rol de a nivel genético producir esa síntesis de proteínas, como ya dijimos, ¿no? Y mediante la vía RAS, RAP, MEC, MAP, quinasas, su rol muy importante de la insulina es en el crecimiento, la síntesis de ADN y la respuesta genética que esta genera a nivel de la expresión genética, ¿no? Principalmente a nivel del crecimiento y diferenciación celular. Entonces, en el hígado, ¿qué efectos metabólicos genera la insulina? En resumen, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, la síntesis de triglicéridos y algo muy importante en el tejido adiposo y en el tejido muscular está
hormona lo que va a hacer primero es estimular la expresión genéticamente de GLUT4